Y hay quienes dicen que uno es dueño de lo que se calla y luego esclavo de lo que se dice. Vamos a ver de qué tendrá que ser esclavo el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien dio comentarios calificativos acerca de sus pares latinoamericanos. Por supuesto lo vamos a analizar con usted en pantalla, pero no solamente nosotros dos, también César García Vélez in situ nos va a acompañar. Adelante César, bienvenido a DNews. ¿Cómo estás para hoy? Gracias, Andy, y le añadiría que el pez muere por su propia lengua. Esto es lo que ha pasado luego de esta entrevista controversial, sin filtros, dice su propio autor, el reconocido periodista estadounidense John Lee Anderson, quien se ha caracterizado por cerca de 2 décadas entrevistar a varias personalidades a nivel mundial, ser un especialista en temas latinoamericanos, de haber hecho una biografía al respecto del Che Guevara. Pues nada más y nada menos que él fue quien acompañó durante algunos meses al presidente Daniel Noboa en su círculo íntimo, volando junto a él en el avión presidencial, participando de cenas familiares, y de ahí que se desarrolla toda esta conversación en donde se termina afectando a varios presidentes. ¿Qué te parece, Andy, si a continuación comenzamos con los principales afectados y arrancamos por el presidente Javier Milei de Argentina? ¿Qué es lo que dijo al respecto Daniel Noboa? Lo tenemos acá en pantalla, América Latina. El presidente ecuatoriano dijo de manera textual: no sé por qué Milei piensa que es tan genial. ¿Dónde dijo esto? Es decir, vamos a analizar juntos si esto también fue tomado de contexto, qué le precedía y seguía después de esto, César. Sí, Andy, y mira que los periodistas, cuando hacemos este tipo de entrevistas, sobre todo para la prensa escrita, hacemos apuntes de frases textuales que dicen los protagonistas de la entrevista. Así que después de lo que dice al respecto de Milei, añade que no ha logrado nada desde que es presidente. Parece engreído, lo cual es muy argentino. O sea, no solo se va contra el mandatario de Argentina, sino también de alguna manera calificando al pueblo argentino. Esto puede traer seguramente repercusiones, aunque de momento no ha habido respuestas de Milei, pero recuerda tú que el mandatario estuvo viéndolo a los ojos a Milei el día de su posesión, y es lo que más extraña de este comentario que ha hecho al respecto del presidente argentino. Pero no se quedó atrás con el presidente colombiano. Veamos qué es lo que decía al respecto de Gustavo Petro, a quien con una palabra lo dijo: snob. Veamos en pantalla entonces qué hizo sobre la referencia de Gustavo Petro, un snob de izquierda, inteligente, pero no está logrando nada. Esto decía Daniel Noboa sobre el presidente Gustavo Petro, lo cual, César, me llama poderosamente la atención porque en el mandato, en la gestión de Daniel Noboa no se había prestado para este tipo de conversatorios. Acá nosotros nunca habíamos hablado de los demases, ¿sí? De Daniel Noboa, algo muy por el opuesto de Gustavo Petro, quien no duda en irse a las redes sociales para emitir cualquier tipo de comentario, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Así es, Dani, y no sabemos si es que el presidente no comprendió que se encontraba en medio de una entrevista o pensaba que el periodista era su amigo, porque las reglas siempre se leen bastante claras cuando tú vas a hacer este tipo de trabajos más aún extensos, y evidentemente se debe guardar cierta confidencialidad, más aún cuando es un presidente ya en funciones y debe caracterizarse por ser un estadista. Además, esperemos que Colombia, que nos ha venido vendiendo electricidad en esta crisis, no termine siendo el snob que dice el presidente, bajándonos del breaker y generando una crisis alrededor de este asunto. Y hablando de los presidentes que están alineados a la izquierda, está también el presidente Gabriel Boric, a quien tampoco dejó de mencionar, Andy. A ver, vamos a entonces echar un vistazo en pantalla. Dijo, está limitado por sus socios de extrema izquierda. Bueno, no fue tan fuerte como los dos anteriores, César. Sí, fue piadoso con Boric. No ha habido una mayor relación con Chile. De hecho, Boric no ha visitado el Ecuador, no han existido reuniones bilaterales de momento, pero las relaciones entre Chile y Ecuador siempre han sido bastante saludables. Algunas limitaciones que identifica el presidente Daniel Noboa, de quien no terminamos de entender después de esas declaraciones en qué frente ideológico se encuentra alineado.
al que sí le dio y bastante duro, y a pocos días de haber estado en El Salvador participando de su asunción a su segundo mandato, es Sí. el presidente Nayib Bukele, con quien lo habían comparado incluso regionalmente. Sí, de hecho ahí va a decir, lo cual es paradójico, porque nosotros desde afuera, más allá de las ideologías, siempre es muy fácil hacer referencia a Daniel Noboa como quien quiere de alguna manera seguir los pasos, aunque él se ha encargado de decir no nos comparen, no somos iguales, hay diferencias, pero es muy objetivamente notorio, ¿sí? Cómo intenta replicar las cosas buenas que han ido para El Salvador. Veremos entonces en pantalla lo que Daniel Noboa decía respecto a Nayib Bukele. Dijo, es arrogante, interesado en controlar el poder para sí mismo. Ahí está, César. Así es, y también decía al respecto del mismo Bukele que cuando el periodista le recordó que Bukele se autodenominaba dictador más genial del mundo, Noboa incluso fue un poco más duro e incluso Sí. ofensivo en este sentido, señalando sí en un país del tamaño de Guayas, haciendo aseveración a la provincia, una de las más pobladas acá en el Ecuador, y minimizando la capacidad de acción que está teniendo el presidente Nayib Bukele en ese país, y mirándolos a los ojos. Esto sin duda alguna ha traído mucho revuelo, cuando lo que menos se esperaba es que a quien más admire sea a Luis Ignacio Lula da Silva, Claro. el presidente brasileño, Andy. Claro, es bastante difícil pensar que él lo haya dicho de manera consciente. Esto pareciera más bien responder a una conversación que se tiene off the record. Ahora vamos a hablar del contexto de dónde se dio esta entrevista de Daniel Noboa, donde soltó tanta información y lo hizo no a través de la sinceridad, sino, si se quiere, del sincericidio, ¿no? Nos queda un presidente más, César. Así es. Sí, nos queda Lula, y te decía que en el caso de Lula le dijo que pues era un presidente astuto. El astuto ha sido el calificativo con el cual Claro. lo terminó describiendo, esto porque Noboa asegura que lo conoció hace 15 años y realmente despertó su admiración con una reunión en la cual se encontraba también el magnate mexicano Carlos Slim, pues supo demostrar su astucia para manejar la agenda política regional. Aparentemente sobre Lula no se identifica con su modelo, porque claramente las decisiones que toma en materia económica Claro. el presidente ecuatoriano son polarmente distintas a las que toma Lula. Lo que le agrada es su estrategia para poder gobernar en la región. Y esto también generó repercusiones el día de hoy a nivel de la SECCOM, la Secretaría Nacional de Comunicación, Andy, porque Irene Vélez salió a desmentir a New Yorker, Ajá. señalando que las conversaciones que tuvo el mandatario estaban descontextualizadas. Muchos periodistas le preguntamos en qué sentido descontextualizadas, ya que todos sabemos cuál fue el contexto. Fue en el contexto de un trabajo periodístico que vino a hacer John Lee Anderson acá durante algunos meses, citando varios pasajes del gobierno de Daniel Noboa, pero también recogiendo estos testimoniales que alimentan una historia que fue plasmada en el New Yorker. Por lo tanto, no es que actuó a espaldas del Claro. mandatario. Además que es un poco común que un presidente pueda dar Recuérdame, estas César. revelaciones, estas situaciones muy íntimas, así a huesos sueltos. Sí, recuérdame la agencia, ¿sí? a la que pertenece este periodista estadounidense. A la revista famosa New Yorker, Bien. tú sabes que pues tiene varias temáticas y entrevista a personalidades a nivel de todo el mundo. Además se entiende que inteligencia del ejército entendía la complejidad, Sí. porque además de todos estos temas que se dan alrededor del presidente ecuatoriano, también se hizo revelaciones a nivel de la seguridad interna del presidente, cuando se dice que acá en el inicio de su mandato vinieron 12 sicarios desde Colombia para asesinarlos, y 4 de ellos fueron abatidos en el marco de operativos que se realizaron. Así que Claro. se refirió absolutamente de todo, y el mandatario pues ha sorprendido a la región con este
tipo de declaraciones. Esperemos a ver las repercusiones y si alguno de los mandatarios aludidos termina refiriéndose a lo publicado hoy en New Yorker. Claro, yo te preguntaba inicialmente a cuál revista pertenecía este periodista que además, Daniel Noboa, ya estaba al tanto, ese es el paso número 1, ya estaba al tanto de la situación. Es decir, no es que lo publicó en sus redes sociales donde uno dice, bueno, tomó la información y luego la llevó a su red social. Estaba en una revista y tú y yo que pertenecemos a canales serios con un equipo detrás de nosotros, se sabe la responsabilidad de poder decir algo y publicarlo, la revisión previa antes de poder emitir eso al aire. Así que es complicada la situación en este caso para Daniel Noboa porque pareciesen ser comentarios donde no se pensó directamente antes de hacerlo. Ahora, la siguiente pregunta es, César, después de toda esta situación, de darse a conocer lo que dijo Daniel Noboa, el mismo Daniel Noboa no ha salido nuevamente para decir esto no fue lo que yo quise decir, o es decir, aclarar un poco la situación. Aún no, fue la secretaria de Comunicación la que a través de una entrevista que le dio al diario Universo terminó refiriéndose al respecto de este tema y lo hizo justamente señalando que las conversaciones que se dieron entre el presidente y el periodista fueron en un tono coloquial, absolutamente coloquial y privados. En este sentido, cualquier cosa que haya dicho el presidente, especialmente sobre los presidentes, está descontextualizado. Eso es lo que ha dicho Irene Vélez, que ha sido duramente cuestionada el día de hoy por esta respuesta un tanto ingenua, si se quiere, para describir la manera en la que ha salido el gobierno nacional a justificar esta entrevista. Se sentaron con el periodista en la propia mesa familiar y ahora están pagando los platos rotos. Veremos qué envergadura puede llegar a tener estas declaraciones del presidente Noboa. Pero lo vamos a estar analizando en el transcurso del día. Vamos a estar en el Palacio de Carondelet y seguramente le vamos a preguntar a los funcionarios del gobierno si tienen respuestas al respecto.